En la sesión de hoy vamos a tratar la estructura algebraica de anillo. Definimos un anillo como una estructura algebraica formada por un conjunto no vacío y dos operaciones binarias, de modo que para una operación es un grupo conmutativo con elemento neutro, que normalmente designamos por 0, y para la otra es suficiente con que cumpla que es asociativo y tiene las propiedades distributivas respecto de la propiedad anterior, la operación anterior. De hecho, un anillo tiene que cumplir las propiedades que ahí vemos. O sea, para las operaciones que hemos dicho, primera, tiene que ser cerrada para la primera operación. Después, la operación tiene que ser asociativa. La primera operación también tiene que tener un elemento que llamamos el elemento neutro y tiene que existir el elemento simétrico. Estas cuatro propiedades nos dicen que es un grupo respecto de la primera operación. La que sería la quinta, que es conmutativa, nos diría que es un grupo conmutativo. Para anillos se necesita de que la primera operación, sea un grupo conmutativo. Para que sea anillo, la segunda operación es suficiente con que tengamos, primero, que es cerrado para la segunda operación y que es asociativo. En este caso se suele decir que es un semigrupo, o simplemente lo dejamos que cumplan las dos operaciones. Y por último, la octava nos diría de que la operación segunda es distributiva respecto de la primera, y al revés, y viceversa. Tipos de anillos podemos ver que si además se cumple que la segunda operación es conmutativa, pues entonces decimos que el anillo sí es conmutativo. Si además existe un elemento que solemos llamarle la unidad, para el cual todo elemento de A operado con la segunda operación con ese elemento nos da el mismo elemento, pues se dice que el anillo es unitario. Y a esa unidad se le denomina 1, se le suele denominar la unidad 1. Ejemplos de anillos, pues tenemos Z con la operación suma y producto que habitualmente utilizamos, o los racionales con la operación suma y producto que habitualmente utilizamos, lo mismo que los reales. Ahí tenemos tres claros ejemplos muy sencillitos de anillo. Pero, por ejemplo, los números naturales con la suma y el producto no es un anillo. Si bien podemos considerar que la suma es cerrada para dos números naturales, si suponemos que existe el 0, si contamos que el 0 se pueda tener como natural, pues vemos que no existe ningún número natural que sumado al 2 me dé 0, con lo cual no tiene lo que llamamos el opuesto dentro de la suma, para la suma. Por lo tanto, n con más con la operación suma no es un grupo y por ende no puede ser un anillo. Vamos a comentar la estructura de subanillo. Si tenemos un anillo y a su vez un subconjunto dentro del conjunto A, decimos que B es un subanillo si cumple que por un lado es una parte estable de A para las dos operaciones y por otro lado, considerando solo los elementos de B con las dos operaciones, es un anillo. El concepto de subanillo se puede ver también verificando de que B es un subgrupo del grupo A, y que además la operación segunda es operación en B. Se cumple de que es cerrado. Lo más sencillo es utilizar la caracterización de los subanillos. Todo subconjunto de A se dice que es un subanillo si verifica, por un lado, que es distinto de 0, distinto del vacío, que el conjunto B es distinto del vacío, y por otro lado, que dados dos elementos de B, existe la composición, o sea, la operación primera de X por el inverso o opuesto cuando utilizamos la notación aditiva del elemento Y, y además que para la segunda operación es cerrada. Vamos a verlo eso con un ejemplo. Consideremos ahora mismo el conjunto de todos los números escritos de la forma A más B raíz de 2, donde A y B pertenecen a Z. Vamos a ver que esto es un anillo. Y para eso definimos dos operaciones. Dados dos elementos del conjunto X, definimos la suma como ahí la hemos puesto y el producto como ahí lo hemos escrito. Con esas dos definiciones tenemos que probar que es un anillo. Bien, el método más sencillo va a ser lo siguiente.
tanto a y b, al ser números enteros y raíz de 2 un número real, la suma de todos ellos, la suma de a más el producto de b por raíz de 2, es un número real. Con lo cual sería suficiente con ver que el conjunto de x con la operación suma y producto que hemos definido anteriormente está incluido en el anillo de los números reales. Bien, como solo necesitamos ver que es un subanillo del conjunto de los números reales, solo tendríamos que probar si es cerrado para la suma y el producto y tiene opuesto para la suma. Cogemos dos elementos, entonces habría que probar que x menos x' pertenece a x y que x por x' también pertenece a x. Vamos uno a uno. Si tenemos dos elementos x y x' que pertenecen a x mayúscula, sabemos que existen a y a' y b y b', tales que x se puede escribir como a más b raíz de 2 y x' como a' más b' raíz de 2. Si utilizamos las propiedades de la suma, nosotros sabemos, si utilizamos la definición de la suma, x menos x' sería lo mismo que x más el opuesto de x'. Pero el opuesto de x' podemos considerarlo como el opuesto de a' y el opuesto de b', que existen en z por ser z un anillo. Por lo tanto existe a menos a' y existe b menos b'. Al hacer la suma vemos que a menos a' es un número entero, b menos b' es un número entero y por lo tanto la suma pertenece al conjunto x como hemos definido. El producto de por sí ya sabemos que pertenece por la misma definición que hemos hecho. El producto de números enteros es entero, la suma de números enteros es entero por ser un anillo, por lo tanto x por x tiene la estructura de un entero más un entero por raíz de 2. Pertenece a x.